por qué agradecer al Señor y deudores somos, hermanos. Así que realmente pues el Señor nos ha hecho entender de que somos deudores y por esa razón el Señor nos mueve a servirle, a buscarle, a honrarle. Aleluya. Y gloria a Dios. Bendito Dios. Sí, gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Dios bendiga a mi hermano Ricardo, mi hermana Catota, su esposa. Aleluya. Dios bendiga a toda la congregación presente y ausente. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Los Dios. que los Sí. están viendo allá en la distancia, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. gloria a Dios. Y los que Aleluya. están roncando deliciosamente, pues que les aprovechen, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues hermano, hoy pues roncan ellos, mañana roncamos nosotros. No se preocupen. Eso así es, hermano. No hay que ser egoísta. Gloria a Dios. Así que vamos a Dios bendiga a mi hermano que viene de lejos también, ¿verdad? Mi hermano Jorgito se llama. Sí, Dios le bendiga a mi hermano y Dios va a premiar sus pasos, ¿verdad? Porque, como decía mi hermana, nada es en vano en la obra del Señor. Y mi hermano Danielito, pues que, como dice, antes estaba más delgadito, pero hoy pues está bien bendecido, ¿verdad? Lo bueno es que estamos en el Señor, hermano. Y así que, sin más contratiempo, hermano, le invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo, hermanos, gloria a Dios, 15, versículo 21. Aleluya. 15, 21 de gloria a Dios, hermanos, de San Mateo. Busque 15, 21 de San Mateo. Vamos a hablar un poco, hermano, acerca de la fe. Hay muchas maneras como hablar acerca de la fe. Vamos a leer del 21 hasta, gloria a Dios, hermanos, hasta el versículo 28. Y vamos a leer como siempre, yo leo el 21, ustedes el 22 y así nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Señor. Dice la palabra así, San Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, todos. Entonces respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa y bendecida hora, en esta hermosa, Señor, y bendecida, oh Dios, madrugada. Te damos gracias, podemos decir, por un nuevo día. Señor, háblanos por tu palabra. Tú sabes, Señor, que el humano no tiene nada que hablarle al humano, pero tú tienes mucho, Señor, que hablarnos a la vida de cada uno de nosotros. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y disipa toda tiniebla y toda oscuridad. Alumbra nuestra vida, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Menos dormir, ¿verdad? Un pastor decía por allá que el remedio para el sueño es dormir y el remedio para el hambre es comer. Todos se dormían los hermanos. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer un sacrificio. Es un sacrificio, hermano.
Si yo le pregunto quién no tiene sueño, será raro el que no tenga sueño. La mayoría quisiéramos estar ya roncando, rompiendo la pobre almohada. Gloria a Dios. Amén. Pero bien dice aquí la palabra, hermano. Dice, saliendo Jesús se fue, dice, a la región de Tiro y de Sidón. Gloria al Señor. Bueno, el Señor andaba, hermano, por muchos lugares. No estaba solo en un lugar, como se dice tradicionalmente en nuestro medio, encuevado, ¿va? Amén. Sino que el Señor andaba por todos los lugares. Y eso es lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros. ¿Qué dice la palabra? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, hermano. ¿A quiénes le vamos a predicar? A toda criatura. Gloria a Dios. Aleluya. No vamos a ver diferencias, si nos cae bien la persona, si nos cae mal, si es bueno, si es malo. No, vamos a predicarle a todo el que tiene un alma que salvar. Amén, a todo aquel que necesita del arrepentimiento, hay que predicarle de la palabra. Y el Señor pues iba por todos los lugares. No tenía un lugar exclusivo, único, que ahí, perdón, Él iba por todos los lugares, porque de eso se trata, hermano, predicar el Evangelio. Aleluya. Entonces dice que en esas jornadas y en ese vaivén, que iba por una ciudad y por otra, por un pueblo y por otro, por una tribu y por otra, pues dice que de repente, hermano, dice, ¿salió qué? He aquí una mujer cananea. Bueno, hermano, se entiende que una mujer cananea, en otras partes de la Biblia dice una mujer sirofenicia. Y yendo un poquito, escudriñando y estudiando, entendemos que era una mujer de origen griego, era griega la mujer. O sea, por ende, esta mujer no pertenecía al pueblo llamado pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo del Señor. Eso es lo que nos da a entender la palabra. Era cananea, o sea, en otras palabras, era mundana, era pagana. Podemos decir, no era cristiana, podemos decir en estos términos, ¿verdad? Aleluya. Aunque a veces, hermano, nosotros los cristianos, llamados cristianos, damos mucho que desear. Y a veces el pagano da un mejor ejemplo a veces. Bueno, Proverbios lo dice claramente. ¿Cómo dice Proverbio? Que dice que hay justos que acontecen, que hacen obras de impíos. Y hay impíos que acontecen, que hacen obras de justos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Esa es una gran verdad. Entonces nosotros no nos vamos a dejar llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Amén, hermano. Amén. Miren pues, cuando Dios mandó al profeta Samuel para que ungiera al futuro rey de Israel, Dios no le dijo cómo se llamaba, solo le dijo: de los hijos de Isaí me he provisto de rey. Le dijo: ve y úngeme a uno de ellos. Pero no le dijo cuál. Y cuando llega el profeta Samuel, hermano, le presentaron los hermanos mayores de David. Y dice que los tres mayores eran esbeltos, corpulentos, bien fornidos, hermano, y bien cortachones, ¿verdad? Y bien robustos. Y dice Samuel, quedó vislumbrado, quedó apantallado, impresionado. Dijo, sin lugar a duda, dijo: este que es más musculudo, este que parece Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Este que parece Silvestre Stallone, este ha de ser el ungido del Señor, porque va a derrotar a los enemigos. Pero inmediatamente el Señor le habló y le dijo: Samuelito, hijo mío, no mires la apariencia, hijo. Yo desecho la apariencia, yo veo el corazón. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, porque nosotros todos tenemos la tendencia de juzgar a las personas por la apariencia. Amén, hermano. A veces quizás el hermano tiene un problema, anda cara triste, o se le mira carita de tal petate reventado, y a veces nosotros decimos: ese hermano quizás es un gran amargado, cara amargado tiene. Pero hermano, nosotros no estamos en el corazón de nadie para juzgar o para condenar a una persona o decir tal cual cosa. Lo que nos compete es orarnos por otros, porque las apariencias engañan. Alguien puede venir que parece un gran caramelo, contento, alegre, ¿verdad? Y toda la cuestión, y puede ser un gran demonio. Gloria a Dios, hermano. Entonces no podemos dejarnos apantallar por las apariencias, ¿verdad? Entonces dice la palabra acá: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba
diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gloria, miren, los demonios siempre han existido, hermano. De tiempos inmemorables los demonios han existido y han tenido actividad sobre la faz de la tierra. Y muchas de las cosas malas, hermano, que han pasado y pasan sobre la tierra, y hermano, es culpa de los demonios, es actividad demoníaca. Gloria a Dios. Aleluya. Eso lo puede tener muy cierto usted y muy seguro. Y dice la palabra que en estos días, al menos esta mujer se daba cuenta que su hija tenía un demonio. ¿Cómo se puede dar cuenta usted que una persona está endemoniada? Dice la mayoría, cuando echa espuma por la boca y se revuelca en el suelo. Mire, a veces no es necesario que alguien se revuelque en el suelo y que eche espuma por la boca para deducir y saber que está endemoniado, que está endemoniada. ¿Sabe cómo sabemos que alguien está endemoniado? Con la actitud, con el comportamiento. Amén, hermano. Porque los comportamientos y las actitudes, hermanos, son los que denotan que incluso qué tipo de demonio tiene aquella persona. Aleluya. Por ejemplo, aquellos que les gusta pelear y que son conflictivos y que pelean con todo el mundo, hermano, esos tienen un demonio de pleito. Pelean por todo y pelean por nada. Gloria a Dios. Si los miran, se pelean y se enojan, y si no los miran igual, o sea, no se queda bien por con él. Entonces, hermano, hay mucha gente que está endemoniada. Podríamos decir, en teología se utiliza el término, dice, influenciados por demonios. Como quiera, influenciados por demonios, o ya sea poseídos, porque en teología enseñan de que no hay que decir que la persona está poseída, porque todos le pertenecemos al Señor. Como usted quiera, se sobreentiende. Ya sea que una persona esté influenciada por demonios o esté poseída, la cosa es que muchas veces la persona no está actuando en sí misma, sino que hay un ser espiritual que la está moviendo a actuar de esa manera, a ser de esa manera. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan cuando Pedro aparentemente Pedro le dijo a Jesús? ¿Cómo le dijo Pedro a Jesús? Señor, en ninguna manera semejante cosa te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apartate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres que perecen. Inmediatamente el Señor Jesús se dio cuenta que había un demonio que estaba manipulando a Pedro, que Satanás estaba manipulando las palabras de Pedro, y por eso Jesús no reprendió a Pedro, reprendió a Satán. Y si Satán se le metió de repente a Pedro, que supuestamente, entre comillas, Pedro era el más sobresaliente, entre comillas, era el más espiritual, el más maduro, el líder. Pero ¿sabe qué? Se endemonió y no echó espuma por la boca, no se revolcó en el suelo. Gloria a Dios. Pero de repente, hermano, el enemigo puso unas palabras en su boca que no venían de él, mucho menos venían del Señor. Gloria a Dios, hermano. Ahí está bien claro. Por eso luego dice la palabra acá, esta mujer se daba cuenta que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Mira, hermano, uno de los propósitos de los demonios es atormentar a los seres humanos. No solamente atormentarlos cuando lleguen allá al infierno los que se condenen, sino atormentarlos aún acá en la tierra. O sea, atormentarlos muchas veces con malos pensamientos, atormentarlos muchas veces con sentimientos de culpabilidad, atormentarlos muchas veces con decepciones, desánimo, desaliento y cuantas cosas. Si una de las funciones, hermano, de los demonios es angustiar y atormentar. ¿Por qué cree usted que David dijo en el Salmo 27? Por ahí creo que es en el versículo 3. ¿Alguien tiene ahí 27.3 de los Salmos? Salmo 27.3, creo que, hermano, dice, gloria a Dios. ¿Alguien rápido? Vamos a ver. Salmo 27.3, ¿cómo dice?
ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Guerra, o sea, los demonios hacen una guerra espiritual contra cada uno de nosotros. Claro que nosotros, como espiritualmente estamos ciegos, no vemos esa guerra, no vemos esos dardos espirituales. Hablo en el sentido figurado, no estoy hablando de dardos, de saetas en el sentido literal, sino en el sentido figurado o espiritual. Hay dardos, hay saetas del enemigo que el enemigo lanza. Y el versículo anterior, que es el 2, ¿cómo dice ahí? 27:2, ¿cómo dice? 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Oiga, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, porque uno de los propósitos de Satán es angustiarlos, poner angustia, poner miedo, poner zozobra, poner confusión, poner decepción, desaliento. Pero que el Señor reprenda a Satanás y a todos sus demonios. A su nombre. Entonces luego dice la palabra acá, esta mujer clamó. Pero mire, lo que yo quiero resaltar y enfatizar, hermano, después de que esta mujer clamó, dice el versículo 23, lea conmigo el 23, mire cómo dice: pero Jesús no le respondió palabra. O sea, el Señor no le respondió a pesar de que esta mujer clamaba. O sea, ella gritaba, daba grito. Ella decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella clamaba con vehemencia. Tenía una necesidad grande, urgente y grave, porque su hija estaba siendo atormentada por un espíritu maligno, por un demonio. Pero vea usted, hermano, que el Señor no le respondió. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, portavoces tras nosotros. ¿Está escuchando, hermano? Mire, hermano, esta mujer nos da un gran ejemplo a nosotros de fe. A pesar de que esta mujer, digamos, en nuestro medio no era cristiana, no era creyente, no conocía la palabra. Amén, hermano. Pero esta mujer tenía una fe ejemplar, quizás mejor que la fe de muchos israelitas, o mejor que la fe de muchos de nosotros que ahora los denominamos cristianos. Amén. Es como el caso del centurión. ¿Se acuerdan del centurión? El centurión mandó a Jesús a llamarlo para que viniera a orar por uno de sus empleados, por un trabajador de él, un criado que estaba enfermo gravemente. Y dice la palabra que Jesús accedió a ir a orar por aquella persona. Pero antes de que Jesús llegara, dice que el centurión dijo: no soy digno de que el Señor Jesús venga a mi casa, entre bajo mi techo. Así que envió otros mensajeros a decirle: Señor, ya no te molestes en llegar a mi casa. Mira, Señor, no me considero digno. Así que donde estés, solo di la palabra. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis mandos personas y también yo estoy bajo el mando de otra. El hombre era un militar. Y usted sabe que en la milicia, en el ejército, hermano, hay una jerarquía. Hay diferentes grados. Gloria a Dios. Claro, unos mandan más, otros mandan menos. Unos mandan a uno y otros mandan a otro. Pero ¿sabe qué? Él le dijo: yo soy hombre bajo autoridad. O sea, yo soy un militar. Y como militar que soy, si yo le ordeno a alguien inferior, a un grado inferior mío, que haga algo, lo hace. Y si alguien que tiene un grado superior a mí me ordena que yo haga algo, yo lo hago. Ese fue el ejemplo que el centurión le expresó al Señor Jesús. Y dice, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús después de de estas palabras que dijo el centurión? Dijo el Señor Jesús: ni aún en Israel, ¿cómo dijo? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, amén. Pero ¿cuándo es que Jesús dijo eso, hermano? Cuando Jesús le oyó hablar. ¿Sabía usted que en la forma en que usted habla, hermano o hermana,
usted denota si tiene fe o no tiene fe. Aleluya. La forma en que nosotros hablamos, denotamos, demostramos si tenemos o no tenemos fe. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque el Señor le dijo a aquel prójimo que lo llevaron y lo metieron por el techo, hermano, de la casa para que Jesús orara por él y lo sanara. ¿Sabe, hermano? El Señor no le puso la mano inmediatamente y le dijo, sé sano, queda sano. No, ¿qué le dijo el Señor? Ten ánimo. Amén. ¿Qué le dice el Señor a usted, hermanito, hermanita? Ten ánimo. Mire, y ese hombre se estaba muriendo. Ese hombre estaba grave. Pero el Señor no hizo nada extraordinario, extravagante. El Señor solo le dijo, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor le tuvo que perdonar los pecados a ese prójimo para poder sanarlo? Porque hay enfermedades que son producidas por el pecado. Hay enfermedades que son consecuencias de pecado. No todas, no vamos a generalizar, pero una gran mayoría de enfermedades son producto de pecado. Así que antes de orar por un enfermo, sería bueno que usted llame a esa persona, hermano, a un reconcilio. Que usted intime a esa persona y hable con esa persona. Porque si esa persona tiene una cuenta pendiente con el Señor o tiene un pecado inconfeso, aunque usted sea San fulano, amén, San ungido, hermano, y le ponga la mano y eche fuera los demonios, un momentito se van a ir fuera los demonios y luego van a regresar, porque tienen derecho. ¿Por qué tienen derecho los demonios de estar ahí? Porque hay un pecado inconfeso. Por eso es que, hermano, dice la palabra que no hay que poner con ligereza las manos. Por eso es que la palabra dice de esa manera. Porque muchas veces usted tiene que, en cierta manera, interrogar a la persona. No siempre va a llegar y poner las manos. No, hermano, muchas veces nosotros damos contra la roca, pero muchas veces lo hacemos por ignorancia. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra acá, Jesús no le respondió palabra. Si usted ha clamado al Señor, si usted ha orado al Señor y tiene días, tiene meses, incluso puede tener años de estar pidiendo por X petición o hermano, o algo que usted quiera de parte de Dios, pero si no ha tenido respuesta, hermano, mire, actúe como esta mujer. Esta mujer no se desalentó por el hecho de que Jesús no le respondió en el instante. Y también, hermano, por el hecho de que los mismos apóstoles, en vez de interceder por aquella mujer y decirle a Jesús, Señor, respóndele a esta mujer, pobrecita, mira, su hija está grave. No, ¿qué dijeron los apóstoles? Señor, repréndela, despídela, porque trae una bulla terrible, como que es una guara emborrachada, ¿verdad? Amén, un perico, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, le dijo, callala, Señor, mucha bulla hace esta mujer. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué dice el versículo siguiente? Mire cómo dice acá. Versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la respuesta del Señor. Esa fue la respuesta del Señor para la mujer que clamaba con vehemencia, con urgencia y con gravedad. O sea, el Señor no le respondió inmediatamente. Mire, porque muchas veces el Señor no nos va a responder rápidamente como nosotros queremos o como nosotros suponemos. ¿Sí? Si no, acuérdese cuando Lázaro estaba enfermo. ¿Qué pasó cuando Lázaro estaba enfermo? ¿Sabe cuáles fueron las palabras enfáticas de los mensajeros, hermano, que envió María y Marta? María y Marta, las hermanas de Lázaro, enviaron mensajeros y las palabras fueron precisas y enfáticas y le decían así, Señor, el que tú amas, Lázaro, está enfermo. ¿Por qué le decían el que tú amas? Para que el Señor fuera corriendo a sanarlo. Pero ¿sabe qué? El Señor se quedó ahí predicando la palabra. De manera tal, usted conoce la historia de la palabra, cuando el Señor llega
a la aldea de Betania, hermano, donde vivía Marta, María y Lázaro, hermano, ¿ya Lázaro qué pasó? Ya lo habían cafeteado, hermano. Sí, amén. Ya tenía 3 Gloria a Dios. días. Ya estaba, hermano, 4 días de muerto. Por eso es que cuando sale Marta fue la primera que salió, ¿verdad? Cuando sale Marta a recibir al Señor, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, ¿cómo le dijo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabe qué denotaban las palabras de Marta? Denotaban que Marta estaba acusando a Jesús de que Jesús era el culpable de que Lázaro hubiera muerto, porque Jesús no llegó, mire, rápido en el primer Uber que encontrara. Amén, hermano. Jesús no llegó rápido. ¿Y sabe por qué Jesús no corrió? Porque no tiene por qué correr. Sí, amén. Porque Jesús, hermano, gloria a Dios, para Él siempre es el tiempo. Para Él no tiene, hermano, premura por hacer las cosas. Él hace las cosas en su tiempo. Y muchas veces nosotros queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Pero la palabra claramente dice: tus pensamientos, ¿cómo dice? Mis pensamientos. No son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y a su nombre? Y a su nombre, y a su pueblo, todo lo que respire, porque los muertos no pueden alabar al Señor. Amén, hermano. ¿Saben quiénes son los muertos? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Incluso algunos de nosotros que los denominamos cristianos, muchas veces estamos muertos. Como dice la misma palabra, tienes nombre de que vive y está muerto. Sí, amén. Gloria a Dios, muchas veces ya olemos a ciprepa. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, imagínense, dice la palabra acá, la respuesta del Señor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que el mensaje, el Señor Jesús lo traía, hermano, en primer plano para su pueblo Israel. En ese momento y en ese entonces se sabía y se conocía que solo el pueblo de Israel era llamado el pueblo de Dios. De ahí todas las naciones del mundo se nos llamaban, ¿cómo se nos llamaban? Gentiles, que quiere decir pecadores y paganos. Solo el pueblo de Israel no era considerado pagano ni era considerado gentil. De ahí todas las naciones del mundo éramos considerados gentiles, pecadores y paganos. Y era una gran verdad. Por eso, hermano, el trato de Dios era con Israel en ese momento, y el Señor, su mensaje, su palabra, lo traía en primer lugar para su pueblo, Israel. Amén. Para que se cumpliera la palabra que dice San Juan 1:11. ¿Qué dice San Juan 1:11? A los suyos vino, mas los suyos no, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que dicen, le dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces el Señor vino a ellos, y por eso el Señor le dijo: en la palabra especialmente, en primer lugar, la traigo para mi pueblo, no la traigo para otra raza, por el momento. En un tiempo determinado, el mensaje iba a ser para todas las naciones, porque luego, el Señor Jesús, hermano, lanza el mensaje mundial cuando Él dice, oiga como dijo el Señor, venid a mí, ¿cómo dijo? Venid a mí, ¿qué? Todos los que están cansados, cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Ahí ya el mensaje ya era global, ya era universal, ya era mundial. Pero mientras tanto, cuando esta mujer clamaba por un milagro, todavía no era el tiempo para todos los gentiles. Amén, hermano. Para todas las naciones, porque Dios tiene su tiempo bien preciso. Y le dijo, mire, otro desánimo que tuvo la mujer, porque el Señor le dijo, en otras palabras, tú no perteneces a mi pueblo. Así que prácticamente el Señor le negó por segunda vez. Pero mire el 25, hermano.
¿Qué dice el 25? Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socorre. Ella sigue clamando. Y eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, que sigamos clamando. Hermano, que aunque usted no ha visto respuesta por A o B razón, mire, pueden haber varias razones por las cuales usted no ha tenido esa respuesta tan anhelada. Y una razón puede ser que el tiempo de Dios no sea. Otra razón puede ser que usted no ha orado lo suficiente. Otra razón puede ser, hermano, ¿sabe qué? Que hay demonios que se están oponiendo para que usted no reciba esa respuesta. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Daniel se metió a 21 días de ayuno y oración, Dios al final envió a un ángel llamado, ¿cómo se llamaba? Y dice que este ángel vino donde Daniel y le dijo, Daniel, muy amado, quiero que sepa que tú eres muy amado de parte del Señor. Le dijo, sabe y entiende que al principio de tus ruegos, de tus oraciones, la orden fue dada que la respuesta se te trayera. Pero mientras yo venía con la respuesta para ti, le dice el ángel a Daniel, un príncipe llamado el príncipe de Persia se me opuso en el camino, por lo cual fue necesario que viniera el arcángel Miguel para que contendiera con ese príncipe, con ese demonio, para mientras yo te traía la respuesta. Y así es como he llegado. Así que la razón de mi tardanza fue porque un demonio se me opuso en el camino. Y usted piensa que solo los humanos tenemos guerra. No, los ángeles también tienen guerra. ¿Sí? Acuérdese que así como hay ángeles de Dios que guardaron su integridad, también hay ángeles caídos. La tercera parte de los ángeles del cielo se reveló. Y esos ahora son archienemigos, son opositores, detractores y perseguidores de la obra de Dios. Y se oponen. Por lo consiguiente, una de los motivos por los cuales la respuesta suya no llega o no ha llegado, podría ser que hay demonios que se están oponiendo. ¿Y cómo vamos a vencer? Con ayuno y oración. La palabra dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿A su nombre, iglesia? Pero muchos de nosotros, hermanos, queremos estar bien comidos y bien dormidos. No se puede pasar un par de minutos más de la hora porque ya siente que se muere, porque ya se desveló. No puede perder un tiempo de comida porque ya siente que se va a desmayar, ya el pobrecito, la pobrecita. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cuando la palabra claramente dice, hermano, que hay ocasiones en que vamos a hacer a un lado la cama, a un lado la mujer, a un lado el sueño, a un lado la comida, y hay que postrarse y hay que buscar al Señor en oración. Gloria a Dios, para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor abra puertas, para que esos demonios, para que esos hombres fuertes, para que esas potestades infernales demoníacas sean vencidas en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas al Señor en esta madrugada. Al Señor. Palmas al Señor. Gloria a Dios. Dice, entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Miren, otra vez la respuesta del Señor. 26, lea conmigo el 26, ¿cómo dice? Respondiendo, él le dijo por tercera vez, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? En otras palabras, hablando así claro, ¿sabe qué le dijo el Señor a esta mujer? Espiritualmente hablando, sos una perra. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿Qué le dijo el Señor? Sos una perra, espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo aquel que no conocía la palabra, peor que conociendo la palabra, no la obedecía y no la vivía, es considerado o era considerado perro o perra. Por eso es que es duro, la palabra suena dura, pero es la gran verdad. Incluso en el libro de Apocalipsis dice que los perros estaban fuera de la
santa ciudad. Amén, hermano. ¿Y quiénes son los perros, bíblicamente hablando? Bueno, en Filipenses 3, Pablo decía: guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Malos obreros. Todo aquel que se le proclama, se autodenomina cristiano, cristiana, pero es un mal obrero. Amén, hermano. Amén. Anda haciendo malacataras, como dicen por ahí, perversidades. La palabra, lamentablemente, los llama, hermano, como perros. Amén. Y suena fuerte, suena pesado, suena ofensivo, pero es la verdad. Entonces, dice ahí la palabra, respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, hermano, pero mire qué fe de esta mujer, hermano. Esta mujer tenía, hermano, un rostro, pero, hermano, gloria a Dios, va. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Gloria a Dios. Mire, que usted no se va a desanimar o desalentar o va a querer caerse del evangelio porque una mala mirada. Hay hermanitos y hermanitas que son pero tan aguados, peor que los mangos maduros, hermano, que con una mala mirada que otro, un mal gesto que otro le hace, ya están queriendo decaer, desanimarse, ya no quieren congregarse, hermano. Y la pregunta es, si en la iglesia no puede ver a X hermano o a X hermana, y en el cielo, ¿cómo va a ser? Pues, ¿y no van los dos para el cielo? Amén, hermano. Y no vamos todos para el cielo, en teoría, supuestamente. ¿Y cómo vamos a hacer en el cielo? Amén. Cuando la palabra claramente dice: seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Amén. Con todo. Miren, los dedos de las manos son diferentes uno del otro. Mírenlo, son diferentes, ¿verdad? Aleluya. Quizás este le dice al gordo: vos gordote, ¿verdad? Y este gordote le dice a este: vos sos pirriquito. Amén, enanito, chaparrito. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí están, miren, los dedos no se pelean, no se dañan el uno al otro, son diferentes. Y por los 5 corre la misma sangre, aunque tengan aspectos y formas diferentes. ¿Sí? Pues eso tenemos que aprender nosotros. El hecho de que un hermano sea diferente a mí, o yo sea diferente a otro hermano, el hecho de que yo predique diferente o el otro predica diferente, no quiere decir que aquel no sea o que yo sea. No, hermano, no tenemos que tomar nosotros esa actitud. O porque este tiene esta apariencia y el otro tiene la otra apariencia. No, ya dijimos al principio, no juzguemos por apariencia. No nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. La fantasía parece oro, pero no es oro, es fantasía fina, dice por ahí. Amén. Fantasía fina, parece oro, pero no es oro. Y ella dijo, oiga, mire, y ella dijo: sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y esa era una gran verdad, porque los perros, hermano, no se les puede impedir, literalmente hablando, en este momento, a los perros no se les puede impedir que se coman las sobras. No se les puede impedir. Los perros tienen derecho. Bueno, toda persona que tiene animalito sabe que tiene que darles de comer. Amén. Quizás los animales no van a comer lo mismo que nosotros, pero el que tiene perros o animales o mascotas tiene que darles de comer, porque hay quienes tienen mascotas y ni de comer les dan. A la calle los mandan a buscar que comer. Amén, hermano. Si usted tiene una mascotilla, dele algo de comer, que sea una tortilla dura. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí la mujer, mire qué respuesta le dio la mujer al Señor. Y ella le dijo: sí, Señor, tenés razón. Yo no soy hebrea, no soy israelita, yo no soy judía, yo no tengo pacto contigo, como no soy de tu pueblo, Señor, no estoy bajo las promesas. Tiene razón en todo lo que dice. Y acepto, soy una perra, acepto, soy una pagana, soy una mundana, Señor, soy una gentil. Acepto todo eso que tú dices, Señor. No hay problema, tenés razón en todo lo que decís. Pero ¿sabe qué? Le dice ella al Señor: pero ¿sabes qué, Señor?
los perros que son perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella le dijo: Señor, no me puedes negar las migajas. Está bien que me niegue un plato, está bien que me niegue a que me siente a la mesa a comer con los demás, pero está bien que me niegues eso, pero no me puedes negar las migajas. Así que yo me conformo con las migajas. Eso le estaba diciendo a la mujer. Aleluya. Las migajas me pertenecen. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire la respuesta del Señor. Mire la respuesta, versículo 28. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Oh mujer grande. ¡Oh mujer! Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros, hermano? Aleluya. Que si usted tiene fe, usted tiene que ser insistente, perseverante. Usted tiene que tener continuidad en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en congregarse. No es que va a buscar al Señor un ratito y como ya en ese ratito Dios no le respondió, usted barajusta, da la vuelta, se va para el mundo. No, hermano, esta palabra nos enseña que tenemos que ser insistentes. Y aunque oigamos que la gente diga lo que diga, usted siga adelante, porque usted no ha creído en la gente. Amén, hermano. ¿Cuántos cristianos han caído por un comentario que escucharon? Que alguien dijo algo despectivo, algo negativo de ellos. ¿Cuántos se han caído de esa manera? Muchos se han caído. ¿Y sabe por qué han caído? Han caído porque no han puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén, ¿me está escuchando, hermano? Pero cuando usted, como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, ponga la fe en el Señor, a usted no le va a desanimar nada ni nadie. Que se enojó la suegra, que se enojó el suegro, que se enojó la comadre, el compadre, el vecino, que su mejor amigo le dio la espalda, su mejor amiga la traicionó, que papá y mamá, que esto, que lo otro. La palabra claramente dice, ¿cómo dice? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, ¿qué dice? Con todo el Señor te recogerá. Tenemos que aprender a depender de la palabra, no de los comentarios ni de las opiniones de la gente, porque a la gente le gusta opinar y muchas veces los que más opinan y los que más juzgan son los que más mal están y más mal andan. Porque está bien que reprenda y exhorte a alguien que está derecho como el palo de coco, ¿va? Pero hermano, a veces, mire, los que más les gusta reprender son los más torcidos. Se la llevan de unos grandes hermanos carañones y exhortadores. Y hermanos, y estamos mal muchas veces. Yo le digo porque ya tengo varios segundos de andar en el camino del Evangelio y he visto casos y casos y casos y casos, hermano. La palabra recomienda que si alguien enteramente es espiritual, dice la palabra, que el espiritual nunca va a exhortar ni a reprender con soberbia ni con arrogancia, sino que va a reprender con amabilidad, con mansedumbre. Por eso Pablo decía a los Gálatas, decía, si hay entre ustedes alguno espiritual, si ustedes los espirituales vieran a un hermano cometer una falta, un pecado, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, porque hoy ustedes se pueden burlar del hermano que está caído, pero mañana ustedes van a ser los caídos por andar de orgullosos, de soberbios y de altaneros. Porque la palabra es bien clara. Dice que al humilde el Señor le da gracia y lo exalta, pero al altivo el Señor, mire, lo agarra de las mechas del pelo. Por si en otro país nos escuchan, no saben qué son las mechas del pelo. El Señor lo agarra en el sentido figurado, hermano, de las mechas, lo revuelca, lo humilla, hermano, para que no esté de orgulloso, de orgullosa.
Porque si algo todos nosotros traíamos del mundo, ¿sabe qué? Orgullo. Sí, amén. Ay, si eso los abundaba el orgullo y la soberbia. Sí, amén. Pero el Señor nos está cambiando, hermano. El Señor nos está quitando el orgullo y la soberbia y la altanería y la arrogancia. Aleluya. Así que, hermano, insistencia. Fe es perseverancia. Fe es insistencia. Fe es tener continuidad, hermano. Y fe es no depender de la gente que va a comentar. Acuérdese, y con esto resumo este pequeño mensaje. Acuérdese de las palabras que el Señor le dijo a ¿quién? A Ezequiel. Le dijo el Señor a Ezequiel: no temas delante de ellos, aunque te halles entre espinos y zarzas y escorpiones, no temas delante de ellos. ¿Qué quiere decir? Que entre el pueblo de Israel había muchos israelitas que eran como espinos, eran como zarzas y eran como escorpiones en el sentido espiritual. Amén, hermano. Pero Dios le dice: no temas delante de ellos, dales mi palabra, hablarles mi palabra. Si escuchan, bueno, y si no escuchan, igual. Por lo menos la palabra les fue predicada. Y le dice el Señor a Ezequiel, y lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel, me dice a mí, le dice a usted y a todos, hermanos, los que van a ver este video, los que están viendo este video a través de las redes sociales. El Señor lo dice a nosotros. Mire, le dijo el Señor a Ezequiel: el pueblo de Israel, la frente de ellos, espiritualmente hablando, es como pedernal. El pedernal es una piedra de las piedras más duras que hay. Pero el Señor le dijo: ellos tienen frente de pedernal, pero yo a ti, le dijo el Señor, no te he hecho frente de pedernal, a ti yo te he hecho superior a ellos. A ti te he dado rostro de diamante. El diamante supera al pedernal en firmeza, en resistencia y en valor y en todo. Así que aunque el pecador y aunque el mundano y aunque el pagano y aunque el medio hermano sea duro y rebelde y soberbio, pero Dios le va a dar fuerza, valor, coraje, valentía a sus hijos para que prediquen la palabra y para que no se desanimen y para que no se desalienten. Porque a veces al predicador se desalienta muchas veces al ver la actitud y los comentarios de los demás. Pero que el Señor nos ayude a depender de Él y a confiar en Él y hablar la palabra. Que el que tiene oído, dijo el Señor, ¿cómo dijo? Para oír, que oiga lo que el Espíritu habla. El que tiene oídos, que oiga. Y el que tiene ojos, que vea. Y el que no quiera ver, que no vea. Y el que no quiera oír, que no oiga. Así como dicen los americanos. Eso es todo. Bueno, damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra, por este mensaje, en el cual el Señor nos exhorta a nosotros a ser persistentes. Esta mujer nos da una gran lección, a pesar de que esta mujer, hermano, era pagana, mundana y conversa, no pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía una fe extraordinaria, una fe ejemplar. Y esa es la fe que usted tiene que tener. La fe que yo tengo que tener, que nosotros tenemos que tener. Es esa fe. Amén. Basados en la palabra. Oramos al Señor. Damos gracias. Amado y buen Padre, te damos gracias, Dios mío bendito, en esta hermosa, Señor, y bendecida hora. Te damos gracias por esta palabra en la cual hemos podido meditar, en la cual tú nos enseñas, Señor, que nosotros tenemos que ser insistentes, perseverantes, que nosotros tenemos que ser, amado Dios, oh Dios Todopoderoso, Señor, no depender de los comentarios de nadie, no depender de la opinión de nadie, no depender, Maestro amado, de las apariencias de nadie, sino depender de tu palabra. Enséñanos a depender de tu palabra. Como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nosotros, Señor, queremos permanecer para siempre hasta el día final.
Recibe, Señor, adoración, recibe agradecimiento, recibe acción de gracia y recibe el honor. Gracias, Padre, por permitirme hablar tu palabra. Yo como humano, Señor, como mi persona que soy humana, nada tengo que compartir ni que decir, pero tú eres quien habla a través de los tartamudos y a través, amado Dios, de quien tú quieras hablar. En Cristo Jesús el Señor, te damos gracias en esta hermosa y bendecida madrugada. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor me le bendiga.